Iniciamos un nuevo capítulo de historia en France 24. Mi nombre es Álvaro Cordero. Sean bienvenidos. Las inundaciones que sufrió la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre de 2024 han supuesto una tragedia histórica para España. Más de 200 personas han fallecido y todavía se sigue sin saber el número de personas que continúan desaparecidas por las inundaciones y riadas que asolaron varias poblaciones del sur del área metropolitana de la capital valenciana. Pero este fenómeno no es algo nuevo. A lo largo de las últimas décadas, Valencia y en general todo el litoral mediterráneo español ha sufrido este tipo de desastres de manera periódica. En France 24 echamos la vista atrás para explicar el porqué. La cuenca hidrográfica mediterránea en España tiene características peligrosas que hace que este tipo de catástrofes sean habituales. Lo primero es que es un clima habitualmente seco que sufre lluvias torrenciales en épocas otoñales. Especialmente, estas aguas caen por torrentes o barrancos que pueden estar durante décadas secos y llegan a zonas inundables en las que en las últimas décadas, especialmente tras el boom turístico que vivió España desde los años 60, han sido urbanizadas. Y de hecho coincide este aumento de las construcciones con los mayores desastres. El primero que todavía se mantiene en la memoria de los valencianos más mayores es la inundación que sufrió Valencia capital a causa de la crecida del río Turia en 1957. La capital quedó totalmente asolada por el agua y el barro, algo que los locales llaman la pantaná, y más de 80 personas fallecieron. Los daños materiales fueron incalculables y las autoridades del régimen dictatorial de la época tomaron la decisión de desviar el río Turia por el sur de la ciudad y construir varios pantanos para retener el agua, algo clave en lo que está sucediendo en estos días. Pero la costa valenciana no es la única con alto riesgo. En Barcelona, también bañada por el Mediterráneo, se vivieron las que hasta ahora son las peores inundaciones de la historia de España. Más de 1000 personas murieron ahogadas por el desbordamiento de los ríos Llobregat, Besòs y Ripoll en el área metropolitana de la capital catalana. Esa España era un país poco desarrollado en medio de la dictadura de Francisco Franco y la mayoría de afectados fueron migrantes trabajadores procedentes de otras regiones del país que se hacinaban en barrios con pésimas condiciones de vida. Pero estos desastres prematuros no frenaron el expansionismo de las viviendas turísticas, hoteles y el crecimiento, muchas veces sin control, de las poblaciones del litoral mediterráneo, ya que millones de turistas seguían yendo atraídos por sus playas y el sol. En los años 80, la provincia de Valencia volvió a sufrir grandes desastres con el reventón de la presa Tous, que terminó con la vida de 38 personas tras la crecida del río Júcar en 1982, y con las inundaciones de la ciudad de Alcira en 1987, que causaron 7 muertos. A partir de los años 90, otro factor empezó a entrar en cuenta, el cambio climático, que hizo que este tipo de episodios fueran cada vez más habituales. En la mente de muchos españoles todavía sigue la inundación que sufrió un camping ilegal que se construyó en la población de Biescas. En agosto de 1996 esa zona sufrió una dana, entonces conocida como gota fría, que arrasó con todo a su paso y mató a 86 personas que estaban veraneando y acampando en la zona. El desastre trajo décadas de juicios por la responsabilidad de las muertes y un intento de las autoridades españolas de regular dónde se construyen los espacios de veraneo. A pesar de ello, las inundaciones esporádicas siguieron golpeando. Aunque con menos virulencia, la costa mediterránea cada cierto tiempo, en 2012 por ejemplo, otra dana afectó la región de Murcia y el este de la región de Andalucía y causó 10 muertos. Todos ellos en zonas rurales, algo similar a lo que pasó en 2018 tras una tormenta muy concentrada que causó 13 muertos en la población de Sant Llorenç, en Mallorca, donde en 15 minutos se recogieron 442 metros cúbicos por segundo. Y la destrucción registrada, aunque muy limitada a la comarca afectada, fue muy grande.
Pero lo vivido en estos días en Valencia es algo para lo que no existe precedente. Las inundaciones que sufrió España a mediados de siglo sucedieron en un país sin apenas infraestructura y subdesarrollado, algo distante de la situación en 2024. En estas inundaciones, los pueblos al sur de Valencia, aquellos por donde se decidió desviar al río Turia tras la riada de 1957, han sido los más afectados. Y todo ello a pesar de contar con sistemas de alerta y prevención y con presas hidráulicas que contuvieron buena parte de ese agua. Aquí es donde han recaído las responsabilidades políticas. Primero, contra la falta de prevención del Gobierno regional de Valencia al no avisar con tiempo a la ciudadanía a pesar de las alertas de la Agencia Estatal de Meteorología. Después, por el caos a la hora de distribuir la ayuda tras la catástrofe y la falta de apoyo en estos primeros días. Pero lo cierto es que Valencia se enfrenta a un problema mucho mayor de cara al futuro, ya que muchas de sus poblaciones se encuentran en zonas de alto riesgo y el cambio climático hará que estas situaciones sean cada vez más habituales y más violentas, dejando en claro que la única forma de evitarlas sea a través de una prevención y responsabilidad estatal y regional que tiene muchas cosas que mejorar. Con esto concluimos. Si quieren conocer más historias, sigan conectados a France24 y France24.com.